Buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Alejandro Sánchez y hago parte del equipo de SoftwareOne de Marketing Latinoamérica. Les damos la más cordial bienvenida al webinar de hoy, donde hablaremos de un tema súper interesante. Migre su infraestructura a la nube para obtener mejor rendimiento y mejores costos operativos. Pero antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencia de conocimientos, los invitamos a conocer nuestro blog de tecnología y negocios, en donde pueden acceder a consejos, recomendaciones, discusiones sobre temas de actualidad. La dirección es http://blog-mediolatam.softwareone.com. Además, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como SoftwareOne Latam en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube o localmente como SoftwareOne en el país de donde nos visita. Igualmente nos pueden contactar a través de info.co@softwareone.com. info.co@softwareone.com. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Si tienen alguna pregunta, a medida que se va desarrollando la sesión, pueden ir haciéndola a través del chat. Les vamos a dar respuesta progresivamente. El día de hoy nos acompaña Patricio Vidal, quien es nuestro Solution Sales Specialist AWS Practice Lead para Latinoamérica. Muy buenos días, Patricio. Somos todos tuyos. Hola, muchas gracias a Alejandro. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta serie de webinars que vamos a comenzar el día de hoy. El foco del día de hoy precisamente es todo lo que, la significancia y lo que conlleva la migración de mis cargas de trabajo hacia la nube. Principalmente para acompañar y un poco lo que siempre hacemos en SoftwareOne es presentar nuestros valores antes de hacer cualquier presentación y reunión con nuestros clientes, y principalmente el foco un poco para entregarle a ustedes que estamos desarrollando en esta presentación es el foco en la atención al cliente y la pasión con que nosotros desarrollamos nuestro trabajo. La agenda para el día de hoy principalmente es una pequeña introducción a lo que es SoftwareOne como empresa, la cobertura que tiene de servicios que les puede ser de mucha utilidad, cuáles son los principales desafíos para una migración efectiva. Vamos a ver acerca de los casos de negocio y los procesos de assessment, cómo realizar un planeamiento adecuado y la configuración inicial que se debe considerar para todo proceso de migración. Lo que es muy importante, que a veces uno necesita tener mucho foco, es sobre la gobernanza, principalmente a nivel de costos y cómo se está desarrollando la infraestructura. Más que nada porque generalmente los despliegues de infraestructura y la modalidad de pago por uso a veces hacen difícil poder llevar bien el tema de la gestión y administración de costos. Vamos a ver también cuáles son las clases o tipos de migración y los escenarios que nosotros nos vemos enfrentados cuando realizamos estos procesos que se llaman jornada de cloud o journey to the cloud. Y también de qué forma como SoftwareOne te puede apoyar en todo este proceso que conlleva tanto la migración como tal, como también las necesidades de transformación. Y finalmente vamos a conversar acerca de lo que son los servicios de administración de nube, dependiendo del nivel de requerimientos que uno tenga en referencia a la capacidad que haya sido migrada. Bueno, sumamente corto. SoftwareOne es una empresa que está basada en Suiza, en la ciudad de Stann. Ha empezado el año 1985 con capitales privados. Cuenta alrededor de 7.000 expertos en tecnología y colaboradores alrededor del mundo, con una cobertura de más de 88 países distribuidos. Y principalmente a nivel de cloud está trabajando muy fuertemente, ya tiene niveles de atención o SOCs y centros de atención propios en cada continente que le permiten poder atender en lenguaje local todas las contingencias que se vayan presentando. Actualmente hace un poco tiempo ya está incluso en la bolsa, por lo tanto todo lo que son sus activos e información del estado financiero están a libre disposición. Ahora, como una empresa de software consta de diferentes puntos o aspectos que les queremos presentar como empresa, y principalmente lo que se referencia a servicios.
principalmente lo que es el apoyo hacia los clientes con todos los activos de software a través de herramientas y servicios de SLM, también a nivel de utilización y optimización del uso de licencias a través de lo que son nuestros servicios de software y cloud, y toda nuestra vertical de Future Data Center que tiene que ver con nuestros servicios de tecnología, con herramientas colaborativas, servicios en el cloud principalmente. Somos una empresa que es multi-cloud, por lo tanto siempre con el foco de partir con una solución agnóstica hacia nuestros clientes y el mejor partnership en ese sentido. Y principalmente también con temas de cargas de trabajo, workplace y ciberseguridad que son necesarios. Y todo eso nosotros lo consolidamos en un producto que se llama Pira Cloud, que es una herramienta de gobernanza y gestión de la relación que yo puedo tener a nivel de cliente y partnership con SoftwareOne. Principalmente, para poder empezar, según lo que tenemos en la agenda, es necesario un poco conversar acerca de cuáles son los desafíos que uno se ve enfrentado cuando analiza o trata de ver o pensar qué significa poder llevar cargas de trabajo a la nube, cuáles pueden ser los beneficios, qué implica eso y cuáles son los riesgos que yo tengo que tener en cuenta para que esta migración sea del todo efectiva. Y en este sentido, vamos a partir con un mensaje de la revista Business Magazine del año 2014, que en el fondo lo importante es señalar que uno siempre tiene que estar, dependiendo del tipo de negocio que uno tiene, digamos en la cresta de la ola de lo que es innovación. No solo mantenerse, digamos, en la corriente, sino tienes que estar en la cresta de la ola para poder ir innovando y ser un precursor de todos los servicios, de todos los, principalmente, de todos los activos que uno va levantando dentro de todo este proceso en la nube y entregando una mejor visión hacia o experiencia de usuario hacia los clientes. Entonces hablemos de los principales desafíos con el acceso a la nube pública. Una parte es principalmente yo necesito tener un conocimiento de cómo funciona, cuáles son los procesos y servicios que yo puedo utilizar y de qué forma se pueden aprovechar al máximo. Tengo también que tener un plan de migración para poder establecer de qué forma yo puedo llegar con el mínimo impacto mis recursos que están on-premise, por ejemplo, hacia lo que es la nube como tal. Necesito contar con experiencia y habilidad en todo lo que es el proceso de configuración, de desarrollo, de implementación en los procesos para lo que es la migración como tal en la nube. Y necesito también tener o conocer y administrar todo lo que es gobernanza, control de costos, saber cuánto va a ser el costo de implementación, cuánto es mi TCO, mi retorno de inversión y de qué forma a nivel de costos se me están optimizando los recursos, los servicios y los sistemas que me están entregando un valor competitivo mucho más alto. Llevado con el tema de gobernanza principalmente también es el tema de una optimización continua a nivel de costos, principalmente la migración es solo el primer paso de lo que consiste una cadena de valor dentro de lo que es la jornada hacia el cloud. Posteriormente vienen temas que tienen que ver con transformación y una mejor utilización de los recursos de la nube. Todo esto conlleva a que se necesita personal calificado que pueda gestionar y manejar todo esto como un todo y poder brindar los servicios. En ese sentido, actualmente hay mucha carencia de encontrar gente adecuada en el mercado para poder establecer cada uno de estos procesos y estos pasos de lo que significa el Cloud Journey. ¿Y qué es el Cloud Journey? Principalmente hay que entenderlo y hay que verlo desde el punto de vista que tiene que ver un proceso de, primero, descubrimiento de todos los cuáles son mis recursos internos que yo quiero migrar. También tengo que analizar mis aplicaciones y cómo se comunican entre ellas, de qué forma está constituido mis servicios internos,
con el objetivo de poder tener, digamos, una conciencia inicial de cómo debería ser mi proyecto de migración, cómo yo voy a hacer la migración de mis bases de datos, de qué forma yo voy a migrar mis aplicaciones, lo que se denomina en waves o en olas de migración, para que el impacto sea el mínimo posible de todo lo que sea mis sistemas productivos. Y en eso se necesita también tener un asesoramiento, principalmente para hacer este proyecto, y un asesoramiento de cómo yo voy a hacer estas cargas de trabajo hacia la nube, qué tipo de servicio voy a levantar, qué tipo de transformación inicial yo quiero realizar, y todo esto se hace en este proceso de migración. Acá es donde yo puedo generar, una vez en el proceso que se defina para migrar, una configuración principalmente de lift and shift, que puede ser una migración tal cual tengo mi infraestructura en la nube, o conllevar una transformación y optimización de mis recursos migrados, que me permite poder avanzar mucho más en los procesos de innovación y de optimización de costos, como vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente está el tema de modernización de aplicaciones, que me va a permitir poder migrar soluciones, por ejemplo, que utilizan mucha infraestructura como servicio, a sistemas que ya son plataforma como servicio o software as a service, aprovechando los recursos de escalabilidad y costos que me ofrece la nube como tal. Sobre el tipo de consultoría y casos de negocios que podemos revisar en el proceso de migración hacia la nube, quiero compartirles dentro de la primera parte del proceso que habíamos hablado, que es toda la parte de advisory y consultoría de lo que significa la migración a la nube. Software One principalmente podemos apoyarlos con todo lo que es el proceso de descubrimiento, utilizando herramientas dentro de las plataformas on-premise que ustedes puedan disponer del punto de vista sin la necesidad de implementación de agentes, para poder hacer todo el descubrimiento de las aplicaciones, de cómo se interrelacionan entre sí, cómo se están utilizando los recursos, y de qué forma se puede establecer una base para poder tener una planificación asertiva de lo que es la migración hacia el cloud. Es importante señalar acá que en este aspecto muchas veces uno no conoce al detalle de todos los sistemas que uno dispone, cómo se interrelacionan las aplicaciones y de qué forma se están utilizando los recursos. Entonces, nosotros los apoyamos con herramientas que les permiten poder determinar y poder ir creciendo y entendiendo un poco de cómo establecer cuáles son la base fundamental para los procesos de migración. Identificar cargas de trabajo, hacer un análisis también de lo que me implica la migración hacia la nube, en lo que es costos y el retorno de inversión que yo voy a tener en el futuro, para de alguna forma entender y justificar que el proceso de migración a la nube va a conllevar no solo un beneficio tecnológico y como yo estoy implementando los servicios, sino también un beneficio de costos a mediano y largo plazo en referencia a lo que yo ya tengo a nivel de infraestructura on-premise. Y como les mencionaba, nosotros podemos utilizar herramientas líderes en el mercado para realizar esto, que no tengan impacto en la infraestructura ni en los servicios que ya están se están utilizando en producción, por lo tanto no son invasivos en ningún caso. Y acá les quería presentar un ejemplo de cómo se hace o cómo nosotros, una vez teniendo toda esta información y haciendo un despliegue de cómo es, digamos, los recursos que yo tengo disponibilizados para migrar a la nube, se hace un análisis de retorno de inversión y caso de negocio. Entonces, se hace primero, para darles un ejemplo, todo costo inicial de migración a la nube tiene que tener una inversión. Esa inversión va a depender del tipo de programa que yo puedo considerar o puedo tener con el partnership. Y vamos a ver en otros seminarios que hay costos de inversión que realmente pueden implicar un impacto muy bajo en el negocio,
dependiendo del tipo de carga de trabajo o del programa que nosotros podemos tener en partnership. Acá, para un ejemplo, se le está presentando un costo inicial de inversión que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con planificación de cómo va a ser esta migración, duplicación de entornos, porque yo estoy replicando entornos que están on-premise y en la nube, por lo tanto voy a tener un costo inicial mucho mayor, entrenamiento de todo lo que es el personal técnico para entender un poco cómo realizar este proceso y cómo obtener los mejores servicios a nivel de nube. Y nosotros ahí todo lo que es la consultoría de lo que es la migración como tal, utilización de terceras partes, herramientas de terceras partes, y los costos asociados dependiendo de la necesidad de migrar, ya sea por términos de contrato, por utilización de licencias que están por expirar, y de esta forma este costo inicial, que como ven ustedes es una curva de costos inicial que supera lo que es el costo de mantenimiento que yo tengo actualmente en la plataforma, con el paso del tiempo se van generando optimizaciones. Acá hay un ejemplo real de un periodo, de un assessment que se realizó y que se determinó un ahorro de costos significativo ya a partir del segundo año. Los TCO que nosotros realizamos generalmente están orientados a tener retornos de inversión de entre 3 y 5 años, dependiendo de los servicios a migrar. Y si eso conlleva también un proceso de transformación de aplicaciones, los niveles de ahorro son mucho mayores. Ahora vamos a hablar un poco del proceso de migración como tal, y en este caso el tema de la planificación que se debe realizar para que el proceso de migración sea exitoso. En este sentido, es importante entender que dentro del proceso de migración que nosotros realizamos, tenemos que analizar cuáles son los tipos de contrato que se disponen actualmente en la infraestructura on-premise. Si tienen licenciamiento anual, si implica que las licencias que yo dispongo es conveniente llevarlas o no a la nube, o tener un pago de licenciamiento, digamos, on demand o un arrendamiento, sin necesidad de establecer un contrato a mediano y largo plazo con los servicios que yo vaya levantando a la nube. Todo eso tiene que entrar dentro del proceso de análisis de lo que es la migración como tal, y sobre todo en el proceso de assessment que se realiza para estipular cuáles son los costos de migración a la nube. Entender cuál es el tipo de facturación interna, en el sentido de si yo voy a tener unidades de negocio interno, entonces tengo que poder adicionalmente tener la capacidad, si es requerida, de hacer un chargeback o poder identificar cómo van a ser o cómo se va a establecer el consumo de cada una de esas unidades de negocio. Y eso nosotros lo podemos proveer a través de herramientas de governance, que vamos a ver un poco más adelante, como PyraCloud. También en los procesos de migración nosotros tenemos que entender dónde están ubicados precisamente los data centers o las ubicaciones on-premise y de qué forma vamos a poder migrar, si es necesario considerar una solución de tipo de conectividad, por ejemplo VPN, aumentar el ancho de banda para establecer una mejor comunicación, establecer, por ejemplo, comunicación hacia la nube desde varios puntos, o establecer enlaces privados para poder acelerar el proceso de migración como tal y la utilización posterior. Considerar dentro de los procesos de migración cómo yo voy a poder manejar o administrar lo que es alta disponibilidad. En ese sentido, entender un poco cuáles son las aplicaciones o servicios que son más fundamentales y de qué forma yo voy a generar una política o una implementación que conlleve la alta disponibilidad en la nube, principalmente, a nivel también de aplicaciones como tal. Ver cómo yo voy a establecer la comunicación hacia los servicios de la nube a nivel de direccionamiento, cómo yo voy a configurar la comunicación externa a través de VPN, generar diferentes zonas privadas, generar zonas de DMZ o públicas para el acceso hacia las zonas privadas con bastiones, basado en lo que es el Well Architected Framework. Todos esos procesos
también se realiza en este paso. También ver cómo yo voy a acceder a los recursos o los servicios del cloud basado en políticas de acceso de multifactor authentication, por ejemplo, para aquellas cuentas que sean administrativas y tener un registro e información de cómo yo accedo a los recursos para temas de auditoría, de compliance, etc. También tener mecanismos o definiciones de lo que puede ser, cuáles van a ser los recursos que yo voy a tener para lo que es una data recovery, para data recovery principalmente, y de qué forma se van a implementar y cuáles son las políticas que yo voy a utilizar para recuperar esos recursos en caso de una falla o catástrofe, ya sea con una configuración dentro del cloud multiregional, multi-account, multicuenta, multitenant, o como yo, dependiendo del tipo de servicio, lo quisiera disponibilizar. Y en ese punto, tener identificado para lo que es RPO, es decir, cuáles son los datos que a mí me interesa proteger y de qué forma, y el RTO es el tiempo de recuperación que yo requiero que esos datos puedan ser retomados o puedan estar disponibles en caso de algún tipo de falla. Adicionalmente, dependiendo del tipo de servicio, si podemos entregar un servicio de management infra, de administración y gestión del cloud como Software One, con valor agregado de poder agregar políticas incluidas de lo que es respaldos, backup y temas de seguridad para proteger todos los activos internos que están presentes en los servicios que yo haya migrado hacia el cloud. Hablemos también de lo que es importante y un poco lo que yo había mencionado que tenía que ver con lo que es gobernanza. De qué forma, basado en una modalidad de pago por uso, yo puedo establecer mejores, digamos, mejor análisis de cómo se están utilizando estos recursos migrados en la nube, cómo yo puedo tener una previsión de lo que se está utilizando, cómo yo puedo separar y puedo tener un entendimiento dentro de los diferentes centros de costo de mi organización, cómo se están utilizando esos recursos y de alguna forma tener, digamos, alarmas de consumo, asignación de presupuestos para cada unidad de negocio o para el proyecto total. Y es un tema importante que hay que considerar dentro de los procesos de gobernanza o cómo voy a yo poder administrar o gestionar cómo se están utilizando los recursos en la nube. Principalmente acá la definición que quería compartir con ustedes, que la gobernanza en el cloud es un conjunto de reglas y procesos que garanticen que los recursos de la nube sean creados, configurados y administrados de forma consistente y segura. A esto hay que agregar un poco lo que yo también mencioné, en el sentido de que también implica tener un conocimiento de cómo se están utilizando estos recursos y de qué forma se está afectando, de qué forma están utilizando el presupuesto que yo tengo asignado para esa utilización. Los pilares de la gobernanza, un poco para tener claro en todo qué significa todo este proceso, bueno, un poco lo que ya habíamos conversado, que un pilar fundamental es cómo yo administro los costos, cuáles son las políticas de seguridad y monitoreo que yo estoy disponibilizando para poder principalmente tener control de lo que está sucediendo, principalmente en los entornos productivos y cómo se está teniendo acceso a esos entornos. También temas de consistencia y conformidad, por ejemplo, en el caso de governance, para dar un ejemplo, que todos los recursos que yo tengo en bases de datos productivas almacenados estén encriptados, por ejemplo. Que la comunicación entre mis sistemas internos y sistemas externos también sean desde el punto de vista encriptados en tránsito, que yo tenga por compliance o normativa tener todos mis certificados bajo un mismo entorno de gestión. Y esos certificados yo los pueda distribuir y utilizar con recursos específicos que yo haya definido. Y de identidad y control de acceso, en el sentido de yo poder definir perfiles de acceso a los recursos de mis sistemas, y esos perfiles, dependiendo del nivel, yo pueda tener un factor de, por ejemplo, de protección mayor a través de un MFA, por ejemplo, con las cuentas que son administrativas, y tener
para temas de auditoría y compliance, un registro de las actividades que esas cuentas desarrollan dentro del cloud. Y también tener ahí herramientas que me permitan acelerar los procesos a raíz de todo herramientas de monitoreo, detección y aceleramiento de procesos internos para hacer más efectivos los despliegues. O sea, estoy hablando de un tipo de identificación de riesgos proactivo que me permita hacer un despliegue adecuado y poder prevenir ciertas fluctuaciones a nivel de servicio que yo pueda sufrir. Hablemos de los tipos de migración que yo puedo tener hacia la nube. Es importante señalar que, bueno, siempre se habla de que hay alrededor de 6 R, pero principalmente las metodologías de migración se enfocan en dos aspectos fundamentales. Uno es transición, o lift and shift, y el otro aspecto es transformación. Entonces, desde ese punto de vista, las definiciones de migración de mis activos pueden tener, a raíz del assessment, varios aspectos. Pueden haber sistemas que yo defina que no son necesarios de migrar hacia la nube porque tienen un nivel de ocupación muy bajo y no tiene tampoco mucho sentido de seguir utilizando. Y esos son lo que se denomina lo que es retire, retiro del equipo como tal, y que no forma parte ni de la migración ni de la solución que se va a disponibilizar. Retener significa que hay, dependiendo del tipo de política y de también regulaciones que yo pudiera tener, puede haber sistemas que yo necesite mantener dentro de mi infraestructura on-premise. Por lo tanto, ahí también hay que revisar o realizar los estudios adecuados que signifiquen poder tener una comunicación entre los ambientes cloud y on-premise que sea adecuada para que esos servicios se puedan mantener en forma óptima. También dentro ya de lo que es migración al cloud podemos hablar de diferentes tipos de soluciones. Está el rehost, que tiene que ver principalmente con llevar las cargas de trabajo tal cual están hacia la nube, lo que me implica digamos, un rendimiento superior en el sentido de los plazos que yo tengo que disponibilizar esta solución en la nube. Un replatform, que tiene que ver con cambios de arquitectura que yo pudiera establecer en ciertos servicios o sistemas. Por ejemplo, si yo requiero cambiar o tengo la posibilidad de cambiar digamos, una migración de una base de datos, de una arquitectura IaaS a una RDS, porque me van a traer muchos mejores beneficios de administración, gestión, se considera también la posibilidad de hacer replatform, y esto todo se especifica dentro del proceso de assessment. También están las consideraciones de replace y refactor, que en el caso de refactor tiene que ver más con una transformación de los servicios, principalmente, por ejemplo, si yo estoy llevando mi arquitectura y yo detecto que tengo ciertos servicios, por ejemplo, servicios web, que yo pudiera transformar y llevar a una solución serverless, que me impactaría lo que es rendimiento, costo y administración, se considera dentro del proceso, y el refactor es un proceso ya de transformación. Y una vez que se establecen cuáles son las definiciones que se van a realizar en los procesos de migración, basados en una planificación adecuada, se empieza a realizar todo este proceso basado en lo que se denominan waves, u olas de migración que tienen que ver con movimientos de infraestructura interna que afecten lo mínimo posible los sistemas productivos que se están desarrollando y que el impacto sea mínimo. Y acá un poco la diferencia de lo que es y que se tiene que tener en cuenta en los procesos de migración que consisten en transición versus transformación. Entonces, principalmente lo que es transición, todo va a depender un poco de cuáles son las expectativas, de los tiempos que yo tengo para poder hacer esta migración, cuál es el presupuesto que yo estoy disponibilizando para esto y qué tipos de cambios yo puedo aceptar o puedo establecer en este proceso. Entonces, en los procesos de transición, que principalmente llevar la infraestructura tal cual hacia la nube, bueno, principalmente el concepto ahí que se utiliza es de lift and shift, y
Principalmente esto se utiliza cuando se tiene un presupuesto y un tiempo acotado y se requiere una adopción rápida de la solución en el cloud. Esto no quiere decir que sean excluyentes, ¿ya? Yo puedo tener una buena, digamos, una buena política de definir primero un lift and shift por un tema de tiempo y time to market, y posteriormente hacer un proceso de transformación ya en la nube, que puede ser incluso mucho más fácil de poder realizar. Y lo que es transformación, vamos a tener en consideración todo lo que es ya transformación de la aplicación como tal y una modernización. Lo que esto me va a impactar un mayor tiempo en el despliegue y un costo inicial, pero a la larga esto me va a beneficiar y me va a traer ahorros de costos mucho mayores dentro de lo que es la plataforma al utilizar servicios ya nativos de la nube para poder desplegar mis servicios. Entonces, para darle un ejemplo, tenemos dos tipos de migración. Para que vean principalmente, vamos a ver un escenario 1 de una empresa que requiere migrar una carga de trabajo que está desarrollada en .NET y SQL, que está hospedada en servidores on-premise, para dar un ejemplo de lo que es un tipo de migración de transición. En este sentido, los objetivos es poder tener un rendimiento igual o superior siempre respecto a la implementación on-premise, no cambiar el modelo de operación actual, es decir, la misma forma que yo estoy operando y haciendo, digamos, producción o desarrollo sobre esas plataformas se mantenga en la nube, y la experiencia del usuario al utilizarlas debe mantenerse igual. Y esta arquitectura también, y lo que me ofrece la nube es que me puede principalmente como objetivo del negocio soportar el crecimiento continuo a través de un despliegue o crecimiento horizontal o vertical, dependiendo del punto de vista de cómo yo funcione o prefiera que funcione la aplicación. Reducir los riesgos de migración, ya que estoy migrando la infraestructura tal cual es hacia la nube, no estoy haciendo ningún tipo de cambio a nivel de funcionamiento de cómo la aplicación se interrelaciona con los sistemas, y también por un tema de aumento de la disponibilidad, por todo el beneficio que me otorga la nube en lo que es rendimiento, redundancia, resiliencia, etc. ¿Cuáles son los principales pros que tiene este tipo de migración? Pues la velocidad, la rapidez en que yo puedo migrar y los costos. Y lo que es, cuáles son, digamos, las contras que se pueden detectar es, falta un proceso de optimización, que como les decía, puede ser un proceso que se puede hacer posteriormente, y un poco el tema de costos de administración, que tienen que ver con no aprovechar eficientemente todos los recursos que me puede dar la nube, y al mantener un sistema de administración igual al que yo tenía. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo hago una transformación, digamos, y migro a una, digamos, para dar un ejemplo sencillo, a una arquitectura PaaS, por ejemplo. En este caso, el SQL que está hospedado, pasarlo a un RDS, ya no me voy a tener que preocupar más del parchado del sistema operativo, de los parches de seguridad de esa base de datos, porque eso ya en una arquitectura PaaS es responsabilidad de AWS. Yo solo me ocupo más o me enfoco más en el negocio de lo que es principalmente la base de datos y cómo yo resguardo o cómo yo utilizo la data que está almacenada ahí. Para el caso del escenario 2 de transformación, es supongamos, la misma tipo de arquitectura, dos servidores on-premise con soluciones desarrolladas en .NET y SQL. En este caso, el objetivo principal, por ejemplo, es, hay una contingencia a nivel de lo que es soporte o licenciamiento. Suponemos que esta arquitectura está desplegada en una infraestructura de Windows Server 2008, y esa infraestructura no tiene soporte ya, por lo tanto, lo ideal es migrar esa arquitectura a una solución que me pueda, digamos, eliminar este riesgo que yo tengo a soporte a nivel de sistema operativo. Por otro lado, la posibilidad de cambiar, como habíamos dicho, la arquitectura a un modelo PaaS, reduciendo necesidades administrativas, y también mitigar los problemas que puede haber en la comunicación entre el aplicativo y los diferentes
parámetros dentro de la infraestructura. ¿De qué forma? Pues desacoplando y utilizando más posibilidades de utilización de herramientas serverless, como por ejemplo en el caso de AWS, utilización de Lambda, utilización de S3, etc. Los principales drivers para poder llevar a cabo este tipo de solución, bueno, hay un tema de reducción de costos a mediano y largo plazo, aprovechando los recursos y servicios de la nube. Voy a aumentar mucho el tema de eficiencia y agilidad, porque es muy diferente tener una solución, por ejemplo, implementada en una arquitectura IaaS con servidores en que los puntos de falla son variados, a una arquitectura serverless, en los cuales ya la infraestructura de AWS se forma parte o se responsabiliza hasta un nivel de capa, y yo me preocupo más como cliente de la parte de la data o la información en sí. Escalabilidad, por supuesto, y un poco a nivel de contras y pros que yo puedo tener es precisamente al llevar o utilizar soluciones nativas de la nube, yo voy a tener capacidad de tener resiliencia, mis aplicaciones van a tener la capacidad de ir creciendo y tener y a través de un proceso de modernización y una mucho mejor administración. La contra un poco es que los tiempos de desarrollo de estos proyectos son más largos en el proceso de migración. Por eso una buena estrategia primero generalmente que se utiliza es hacer un lift and shift. Bueno, todo eso lo lleva el proceso de assessment, de revisar cuál es lo más adecuado en el proceso de migración, y posteriormente ver un proceso de transformación. Hay un costo mayor en lo que es la implementación, pero en la parte inicial de inversión, pero eso en el ROI, en el TCO que se hace el análisis y se ve cuánto es finalmente lo que uno se está optimizando y ahorrando a nivel de costos. ¿Y de qué forma nosotros lo podemos apoyar? Bueno, con nuestros servicios de soporte y Simple for AWS, que en el fondo nos enfocamos en tener principalmente un soporte continuo en lenguaje local, en español. Tenemos centro de soporte en Colombia y en México principalmente para atender las necesidades. Tenemos herramientas de optimización de costos a través de un dashboard que se llama PiraCloud, un poco lo que vamos a señalar más adelante. Tenemos paquetes de servicios que podemos entregar con nuestra solución, principalmente para lo que es protección de malware en plataformas Linux y Windows productivas, y eso está todo orientado a nuestros paquetes de soluciones que nosotros podemos entregar a nuestros clientes, que tienen un valor agregado a los servicios que ya se disponen. Adicionalmente, tenemos un Customer Success Manager, un gerente de éxito que se va a estar preocupado de la relación a mediano y largo plazo y apoyar al cliente en el escalamiento de lo que son de repente tickets o problemas a nivel de soporte, y también en cómo optimizar y bajar los costos de lo que yo estoy consumiendo o utilizando en la nube, a través también de un proceso de facturación local y con una presentación sencilla de cómo se están utilizando los recursos en la nube. Dentro del paquete de software que nosotros podemos entregar, tienen que ver desde la asesoría y toda la parte de consultoría de lo que es adopción del cloud, la planificación de lo que es la migración como tal, de qué forma yo puedo transformar y optimizar los costos, y finalmente poder también, si es necesario, la capacidad de también ofrecer un servicio de gestionado de administración, dependiendo de cuál es el foco y las necesidades que tenga el cliente. Y este es un poco también para presentarles el camino. Como yo les mencioné, nosotros tenemos una solución, o como software, bueno, somos multi-cloud, orientado principalmente a entregar un servicio que es principalmente tanto para AWS como para Azure. Y el proceso de adopción y manejo y administración y gestión del cloud es el mismo, es decir, a través de un proceso de adopción del cloud de assessment, hasta lo que tiene que ver con, dependiendo del tipo de necesidad, una administración o gestión del cloud, que conlleva también framework que nosotros podemos entregar de migración, paquetes de seguridad que también se pueden integrar, disponibilizados para el cliente, y también siempre con herramientas que me permitan hacer consultoría de cómo se están utilizando
esos costos y cómo se pueden ir optimizando en el tiempo. En lo que es gestión en la nube y un poco para acompañar los servicios que nosotros podemos entregar en los procesos de transformación digital, nosotros ponemos diferentes capas, como ya vimos dentro del proceso de migración de los servicios y de gestión de la plataforma. Principalmente a través de una herramienta como PiraCloud, que me ofrece un panel único en que yo puedo concentrar toda la información de cómo se están utilizando los recursos y los servicios de la nube y poder generar y poder tener un estatus operacional y recomendaciones de cómo mejorar esa infraestructura a nivel principalmente de rendimiento y de costo. Adicionalmente se considera un gerente de éxito y en el proceso de onboarding un arquitecto de soluciones que me pueden llevar a que los procesos de migración y utilización de los recursos de la nube sean los más adecuados, con el foco principalmente de tener una satisfacción del punto de vista del cliente de cómo está utilizando sus recursos en la nube y también cómo está teniendo los servicios generales de parte de software. Y en ese sentido también en la parte de administración que nosotros realizamos y que podemos entregar si el cliente así lo dispone, diferentes tareas se realizan dentro de este proceso de administración con diferentes tipos de partners que nosotros ya tenemos a nivel de relacionamiento, los cuales son, por ejemplo, a nivel de preservar la información y seguridad, nosotros tenemos un partnership con Trend Micro, por lo tanto entregamos y podemos dar soluciones paquetizadas de protección, como ya habíamos dicho, anti-malware para plataformas Linux y Windows. Tenemos también usar herramientas de administración propias y de partnership como Commvault para todo lo que tiene que ver con respaldo y recuperación ante desastres. Un monitoreo continuo de cómo se están utilizando los recursos y proactivamente cómo se están utilizando los recursos en la red. Y también lo que conlleva a todos los procesos de configuración que tiene que ver con administración de parches y cambios a través de herramientas de monitoreo que nosotros utilizamos y de despliegue como SolarWinds, y principalmente a nivel de gestión y control de acceso a través de herramientas como Lighthouse y, como ya había señalado, PiraCloud de presentación al cliente de cómo se están utilizando los recursos. Toda la gestión y operación es 24/7 y la gestión de estos servicios está en compliance con las definiciones de cómo son los servicios o cómo deben ser los servicios gestionados en TI bajo las normativas internacionales en conformidad con ITIL. ¿Qué es lo que hace el gerente de éxito? Principalmente es una persona que está dedicada especialmente a definir una estrategia de largo plazo con el cliente en que él le pueda brindar todo lo necesario para que el desarrollo de los procesos de utilización de los recursos en la nube sean los más adecuados. Y en este sentido, la diferencia que tiene con un Solution Architect que acompaña en el proceso de onboarding es que está orientado principalmente el Cloud Solution Architect a lo que es la plataforma como tal y hacer recomendaciones de arquitectura, por ejemplo, para AWS, en el caso de Well Architected Framework, revisar cuáles son las solicitudes de cambio, por ejemplo, de gestión de infraestructura o incluso temas de modernización, y hacer recomendaciones en lo que tenga que ver específicamente con seguridad, disponibilidad y desempeño. Principalmente a la diferencia es que el Customer Success Manager está más preocupado del SLA, recomendaciones de optimización, y cómo se está llevando el tema del monitoreo y resultados y progreso que conlleva ello a través de reportes mensuales y reuniones continuas con el cliente. Todo esto para tener siempre un modelo de garantía de satisfacción. Finalmente, para presentarles un poco, esto es el dashboard que yo tengo de gobernanza de PiraCloud, que me permite tener una vista personalizada a nivel de servicios, de cómo se están utilizando los recursos y generar reportes especializados para cada una de las unidades, digamos, o las personas que son los decisores dentro de la organización. Y también yo con la capacidad de poder tener, no solo a nivel de cloud, sino a nivel de cualquier requerimiento que yo pudiera tener con SoftwareOne a través de directamente comunicación directa con el agente comercial
y también con el Customer Success Manager en caso de que yo necesite tener mayor claridad o entendimiento de cómo se están utilizando los recursos. Eso quería compartir con ustedes, señores, en este pequeño tiempo. Les agradezco su compañía y ya me gustaría ver si hay alguna duda o consulta a raíz de la presentación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat que sale en su pantalla. Ese es buen momento. Le vamos a dar un minuto. Ok. Sí, hay un tema que... ¿Sí? Tenemos una pregunta, si nos puedes compartir tu correo. Sí, por supuesto. Acá voy a poner acá un notepad. No sé si están viendo la pantalla. Es patricio.vidal@softwareone.com. En todo caso, en la presentación que les vamos a hacer llegar, va a estar mi correo también para cualquier contacto o consulta. Varias veces, una de las preguntas que también hacen bastante es un poco el tema de la inversión inicial, y como yo decía, hay programas que nosotros tenemos de partnership, por ejemplo, con AWS, que esos costos de inversión inicial pueden ser incluso cero, dependiendo del tipo de carga de trabajo que uno quiera realizar, y por ejemplo en el caso de cargas de trabajo de Windows a la nube, a través de diferentes programas como Rapid Migration. Entonces, ese costo inicial de inversión va a depender un poco, como señalaba, del tipo de carga, y entra todo dentro del proceso de assessment para tener claramente cuánto es el valor de TCO y retorno de inversión final. Creo que eso es todo, ¿no, Alejandro? Sí, sería todo de momento. Perfecto. No tenemos alguna otra pregunta. Ha sido muy Sí, claro. eso espero. Cualquier duda o consulta igual pueden hacerla por correo, no hay ningún problema. Y también los dejo invitados para participar en las otras series de webinars que vienen a continuación, a partir de la próxima semana. Cordialmente invitados para que puedan también participar.
Pues muchas gracias, Patricio Vidal, por apoyarnos en esta sesión. Si tienen alguna pregunta o solicitud muy pendiente, pueden contactarnos a través del correo electrónico info.co@softwareone.com o ingresando directamente a nuestro blog de tecnología y negocios en la ventana de Contáctenos. Podrán encontrar la grabación al final de este webinar. También pueden enviar sus preguntas o sugerencias ingresando también a la opción de Contáctenos. Y nada más les vamos a pedir que al final de este webinar nos ayuden a diligenciar una breve encuesta, ya que su opinión es muy importante para nosotros. Una vez más, gracias por confiar en Software One. Los seguimos invitando a los siguientes webinars que vamos a tener de esta serie de AWS. Y recuerden que Software One, su área de negocio siempre en toda Latinoamérica. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias por tu compañía y muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Listo, muchas gracias.